alcalde de Nueva York es comunista. El presidente francés es comunista. Y el presidente de gobierno español es comunista. La presidenta de la Comisión Europea es comunista. El secretario general de la ONU es comunista. La Unión Europea es comunista. Taylor Swift es comunista. La Organización Mundial de la Salud es comunista. La ONU es comunista. La Agenda 2030 es comunista. Las vacunas son comunistas. Iron Man es comunista. ¿Será? ¿Qué será eso del comunismo que hasta Bill Gates es comunista? O al menos eso nos dicen en las redes. ¿Tú sabes qué es el comunismo? La mayoría de la gente no lo sabe, así que vamos a verlo. Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo a fondo. Comunista es una palabra que está tan profundamente cargada de negatividad y por buenos motivos, por cierto, que de unos años acá se usa para atacar a cualquiera por alejado que esté del comunismo de verdad. Porque la palabra da miedo, preocupa, es una amenaza sin forma pero aterradora, como un monstruo de Lovecraft. Ya en otros vídeos hemos abundado sobre esto, lo comentaremos, pero de momento vamos a ver qué es ser comunista y qué es el comunismo. El comunismo es una parte de la izquierda, una parte, no toda. La izquierda y la palabra socialismo, menos temida que comunismo, pero tampoco muy popular, nacen a principios del siglo XIX con la idea fundamental de conseguir una vida mejor y más digna para los trabajadores, que en la revolución industrial vivían en condiciones aterradoras, explotados, pobres y sin forma de defenderse. Las ideas y aproximaciones de izquierda buscaban y buscan una mayor igualdad, mayor justicia, solidaridad y una vida digna para los más desfavorecidos. Sí. Ya sé que eso no es lo que te han contado, que la izquierda es una ideología para fabricar pobres y obligar a gente como Agustín Laje a trabajar. ¡Qué horror! Pero eso es mera propaganda. La izquierda tiene ideales que a lo largo de la historia además hemos podido ver cómo se van logrando. Mayor igualdad, mayores derechos, menor pobreza. Y eso no debería verse como algo malo. El comunismo, decíamos, es solo una parte de la izquierda, una parte que en un momento dado fue muy importante, pero que ahora podríamos decir que no lo es. ¿Cómo llegar a los ideales de la izquierda? Bueno, hay distintas formas, pero vamos a hablar del sistema comunista para llegar a estos ideales. Karl Marx, Friedrich Engels y luego Vladimir Lenin crearon el comunismo como la forma de llegar a esos ideales. ¿Cómo se lograba eso? Acabando completamente con la propiedad privada de todo lo que genere riqueza en una sociedad: tierras, fábricas, talleres, tiendas y el negocio de pasteles caseros de tu abuelita. Todos los que tenían o tienen medios de producción, como les llamaron ellos, pues son capitalistas burgueses y hay que quitarles cuánto tienen y a cambio hacer que la sociedad, a través del Estado, sea la propietaria de todos estos medios de producción. Así, posteriormente la riqueza que producen estos medios se distribuye equitativamente y no como antes, la mayor parte para el capitalista y la menor para los trabajadores. Su objetivo, a la larga, es una sociedad sin clases sociales, sin gobierno, donde todos aportarían su trabajo y tomarían de todos los bienes comunes solo aquello que necesitaran. ¿Suena utópico? Lo es, pero como ninguna sociedad basada en las ideas comunistas de Marx, Engels y Lenin se acercó siquiera a eso, dejemos esa parte del futuro luminoso y paradisíaco de lado. Lo fundamental era la aniquilación total de la propiedad privada de los medios de producción, del capitalismo, de los burgueses y del mercado. Para que esto funcionara, el Estado tendría que tomar todas las decisiones, no solo sociales, sino económicas. Todas las acciones de la economía estarían supeditadas a lo que diga el Estado. ¿Cuánto vas a producir? ¿De qué color van a ser los pantalones? ¿Cómo va a ser el corte? ¿De dónde van a salir las materias primas? ¿Cómo van a llegar las materias primas hasta la fábrica? Es decir, el comunismo es una ideología estatista donde el gobierno manda en toda la economía y en toda la sociedad. Es
el único dueño de absolutamente todo. Cuidado, no solo el comunismo es estatista, el control absoluto del Estado lo han tenido y lo buscan por igual las monarquías absolutas, cuyos súbditos eran personas a las que el rey les daba tierras porque todo el reino era propiedad del rey, él era el único dueño. Y les daba a los varones unas tierras para que las trabajaran y junto con las tierras había unos pobres siervos que tenían que trabajar porque si no se morían. Las teocracias más rigurosas también pretenden que el Estado teocrático, por la vía de la interpretación de Dios, regule toda la economía, toda la sociedad, todas las relaciones entre seres humanos. El nacionalismo militante, ideologías más recientes como el fascismo y el nazismo, que no tienen nada que ver siquiera con la izquierda ni con el comunismo, son estatistas, es decir, pretenden que el Estado controle absolutamente todo, aunque con fines distintos, por supuesto, a los del comunismo, cosa que algunos se empeñan en olvidar. No es difícil concluir que el estatismo es también una utopía. Ningún Estado tiene la capacidad de llevar adelante miles de actividades económicas con éxito, sobre todo cuando los responsables no son especialistas, sino burócratas que saben moverse dentro del partido para alcanzar puestos de responsabilidad y luego destruir fundamentalmente las capacidades productivas que se han puesto en sus manos, aunque eso sí, pueden hacer informes diciendo que lo están haciendo todo muy bien. Para que un Estado pueda controlar a toda una sociedad en todos los aspectos, no puede ser democrático. No puede permitir la disidencia, sus decisiones no están a discusión. Es decir, el comunismo es un sistema autoritario donde no se permiten ideas, palabras o acciones que pongan en duda al Estado. Esto implica el control de todo, por ejemplo, de los medios de comunicación. No hay medios independientes que den voz a disidentes, ni diarios ni emisoras de televisión que le digan al gobierno que se esté equivocando o aquel burócrata que está destruyendo la capacidad productiva de tal o cual fábrica. Esto también implica la ausencia de democracia, es decir, que no existe la posibilidad de alternancia en el poder de distintos partidos con ideas o puntos de vista diferentes, ni siquiera necesariamente opuestos, solo diferentes. Si hay elecciones, el resultado está decidido de antemano y la oposición está desactivada. Solo hay un partido y ese partido manda teóricamente para siempre. El autoritarismo no es privativo tampoco del comunismo, es una forma de gobierno que asumen muchas otras ideologías o visiones políticas. Los monarcas, los fascistas, los nazis, los teócratas y las dictaduras personales o las democracias hackeadas son todos autoritarios. Fundamentalmente, usted no puede opinar y usted no puede cambiar el gobierno. Finalmente, para llegar a este estado de cosas, el comunista se propone la revolución armada, la guerra para someter a todos los que no piensan como ellos, para matar o desactivar a los dueños de los medios de producción, para apropiarse finalmente de ellos, y luego mantenerse en el poder mediante la fuerza tanto física como social, el espionaje a los ciudadanos, la represión, la cárcel, la tortura. De nuevo, no toda violencia es comunista. Las dictaduras de derecha, las teocracias e incluso algunas democracias fallidas echan mano con frecuencia de la violencia y la represión con más o menos frecuencia para consolidar su poder. Lo vemos por todos lados. Mañana lees en las redes o ves en televisión o te cuentan en la escuela o en el trabajo que un político o candidato a quien llamaremos Pepe es comunista. ¿Quiere Pepe expropiar todas las empresas del país para que las maneje el Estado? Si la respuesta es sí, es comunista. Si la respuesta es no, Pepe no es comunista. Probablemente quizás Pepe dijo que tal vez sería mejor negocio para todos que el transporte municipal fuera propiedad del municipio y que éste lo administrara y quizás incluso utilizara sus ingresos para subsidiar los viajes de los menores de edad y los jubilados. Esta sería una idea de izquierda que crea un poco más de justicia, un poco más de igualdad, pero no es comunista. ¿Quiere Pepe reprimir o reprime a los que se manifiesten ¿Quiere Pepe reprimir o reprime a los que se manifiestan contra su gobierno, cierra periódicos, apalea reporteros y se apodera de todos los medios? Si la respuesta es sí, probablemente Pepe sea comunista o probablemente Pepe sea fascista o probablemente... Pero bueno, si Pepe dice ser de izquierda y reprime, pues es comunista. Si la respuesta es no
Y se puede escribir en los diarios que Pepe es un maldito comunista, pues Pepe como gobernante no es comunista. Podría ser quizás que en todo caso Pepe haya dicho que se debe sancionar a quienes mienten en los medios de comunicación, a los que lanzan falsedades o engañan a la gente, o a quienes invitan al odio o la violencia contra determinados grupos de la sociedad. Eso es proteger la democracia, no es comunismo. Propone Pepe destruir las instituciones, romper la división de poderes, apoderarse de la judicatura, acabar con el sistema legal, que llamaría burgués, por supuesto, y establecer un sistema en el cual él o su partido sean quienes dicten las leyes sin discusión. Si la respuesta es sí, probablemente Pepe es comunista. Si la respuesta es no, Pepe no es comunista. ¿Acaso Pepe busca limpiar las instituciones, hacerlas más democráticas, fortalecer el Estado de Derecho ante gente que quiere usar las herramientas del gobierno precisamente para derrocarlo, instaurar alguna forma de autoritarismo y cuidar las instituciones y el Estado de Derecho? No es ser comunista, es ser demócrata. Y llega el momento de preguntarse por qué alguien tiene interés en acusar de comunistas a Pepe, o a Zoran Mamdani, o a Emmanuel Macron, a Pedro Sánchez, a Ursula von der Leyen, a Antonio Guterres y a un montón de personas lejanísimas del comunismo, además de un montón de instituciones en las que votan todos los países que las conforman, como la ONU o la Unión Europea, la mayoría de los cuales no votaría por el comunismo ni aunque los llenara uno de fentanilo. En general, quienes temen al progreso porque les representa pérdida de poder, de autoridad, de credibilidad, de ganancias, de preeminencia en la sociedad, usan todo tipo de argucias para buscar un regreso a un pasado más desigual, donde los bienes de consumo solo los tenían unos pocos, y ellos creen que estarían entre los pocos que tendrían los bienes de consumo. Por ejemplo, cuando la mayoría de los europeos no comía pollo más que un par de veces al año, mientras que las élites y la nobleza lo podían comer a diario. Y aquí muchos se olvidan que lo más probable es que estarían entre la mayoría de los europeos y los pollos no los verían ni en retrato. Para los enemigos del progreso, todo avance de un grupo social que no sea el de ellos representa una pérdida para su autoridad, y una de las formas que usan para combatir esos avances es llamarlos comunistas. La liberación de la mujer es comunismo, los derechos para las minorías étnicas, comunismo, los derechos de los trabajadores son comunismo, poner rampas en las calles para la gente que va en silla de ruedas es comunismo, tener una empresa pública, no todo el Estado, pero algunas empresas públicas en una sociedad de economía mixta, como se llama, pues no, es comunismo. La educación y la salud pública son absolutamente comunismo. Respetar a los que son diferentes es comunismo. Los impuestos son comunismo y todo lo que les desagrade es comunismo. Y tienen gente que lo repite en las redes, en puestos de gobierno, en partidos y en medios de comunicación, la mayoría de ellos sin ser dueños de nada, pero soñando que les caiga alguna migaja. Según estos enemigos del progreso, vivimos en un mundo tan comunista, tan absolutamente comunista, rodeados de tantos comunistas, que Marx y Lenin deberían estar brindando con champán del caro porque han triunfado finalmente. Pero no han triunfado. Si hay democracia, no hay comunismo. Si hay propiedad privada y mercado, no hay comunismo. Si hay medios que pueden disentir del poder, no hay comunismo. Si hay libre expresión, no hay comunismo. En el mundo de hoy, en pleno siglo XXI, hay comunistas de verdad, comunistas que creen en el comunismo como lo definieron Marx, Lenin y algunos otros pensadores a lo largo de los años. Pero la posibilidad de que estos se hagan con el poder en un país, ya no digamos en todo el planeta como nos dicen, es inexistente. Sobre todo porque ahora conocemos bien el fracaso del comunismo en la Unión Soviética, en los países de la Europa Oriental durante la segunda mitad del siglo XX o en Cuba. En otros vídeos cuyos enlaces puedes visitar en la descripción de este vídeo, he contado cómo se aprovecha el fantasma del comunismo para hacer propaganda de otras formas de autoritarismo, como el neonazismo, pero no te lo dicen directamente. También he contado cómo funcionan otras formas de la izquierda, como la socialdemocracia, que es democrática y que antes de acabar con el mercado y la propiedad privada o el capitalismo, busca formas de usarlos para impulsar una mejor sociedad. Además, he contado toda la historia del socialismo, porque el socialismo existe desde mucho antes de Marx hasta hoy, mucho después de que ya es solo una ilusión universitaria desinformada o un anhelo rancio y desdentado.
En lo que confían todos los que acusan a sus adversarios de comunistas para frenar los avances de la sociedad es en tu desinformación, en que tú reacciones con miedo antes que con curiosidad, con impulso para actuar antes que para informarte de qué se está hablando exactamente, en tu confianza en ese salvador o salvadora que dice que será tu escudo contra el comunismo, para que no preguntes realmente qué busca conseguir manipulando tus emociones, quién es, qué piensa en realidad y si te conviene. Porque muy probablemente lo que quiere esa persona, lo que piensa realmente ese pilar contra el comunismo fantasioso, el proyecto que tiene para ti y para tu sociedad, ese defensor contra un fantasma desarrapado, te pueden convenir tan poco como te convendría el comunismo de verdad. Y la única forma de saberlo es informarse, preguntar, pensar y dudar. ¿No crees?